Evangelio de hoy. Lunes 24 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículo 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte y volvieron a donde estaban los discípulos, vieron mucha gente alrededor de ellos, y a unos escribas discutiendo con ellos. Tan pronto como la multitud vio a Jesús, todos quedaron asombrados y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué discuten con ellos? Uno de la multitud le respondió: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Donde quiera que lo toma, lo derriba. Echa espuma, rechina los dientes y se pone rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Se lo llevaron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió violentamente al niño, quien cayó al suelo revolcándose y echando espuma. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él respondió: desde niño. Muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes. Todo es posible para el que cree. De inmediato el padre del niño exclamó: creo, pero ayuda mi poca fe. Al ver Jesús que se aglomeraba la gente, reprendió al espíritu impuro diciéndole: espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y que no vuelvas a entrar. El espíritu gritó, lo sacudió con violencia y salió. El niño quedó como muerto, tanto que muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el niño se puso en pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase solo puede salir con oración. El poder de la fe y la lucha contra la incredulidad. Este pasaje del Evangelio nos presenta un momento de gran tensión y desesperación. Un padre angustiado lleva a su hijo endemoniado a los discípulos de Jesús, pero ellos no logran liberarlo. Cuando Jesús aparece, la multitud corre hacia él, maravillada. Pero su reacción no es de elogio, sino de reproche. Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Esta frase revela el cansancio de Jesús ante la falta de fe de sus discípulos y del pueblo. A lo largo de su ministerio, él ha realizado milagros, sanaciones y exorcismos, pero aún así, muchos siguen dudando. La fe no es solo un sentimiento o una teoría. Es una confianza absoluta en el poder de Dios. El padre del niño también lucha con su propia incredulidad. Su respuesta a Jesús es conmovedora. Creo, pero ayuda mi poca fe. Esta frase resume la lucha interior de muchos creyentes. Queremos confiar en Dios, pero el miedo y la duda nos invaden. Jesús no rechaza al Padre por su fe débil, sino que lo fortalece. Aquí aprendemos que Dios no exige una fe perfecta, sino una fe sincera, incluso si es pequeña. El sufrimiento y la batalla espiritual. El estado del niño poseído es estremecedor. Su sufrimiento no es solo físico, sino también espiritual. El demonio lo atormenta de manera brutal.
arrojándolo al fuego y al agua para destruirlo. Esto nos recuerda que la batalla espiritual es real. No siempre es visible como en este caso, pero está presente en nuestras vidas. Hoy en día, muchos sufren tormentos internos. Angustia, desesperanza, esclavitud al pecado, miedo paralizante. El enemigo busca destruirnos, alejarnos de Dios y sumergirnos en la oscuridad. Pero Jesús nos muestra que tiene autoridad sobre todo mal. Cuando Él habla, el demonio no tiene más opción que obedecer. Es importante notar que Jesús no solo libera al niño, sino que lo restaura. Al final del exorcismo, el niño queda como muerto. Pero Jesús lo toma de la mano y lo levanta. Esto es un símbolo de lo que Cristo hace con cada uno de nosotros. Nos toma de nuestra miseria, nos levanta y nos da nueva vida. La impotencia de los discípulos y la necesidad de la oración. Los discípulos intentaron expulsar al demonio, pero fracasaron. No era la primera vez que Jesús les había dado autoridad sobre los espíritus impuros. Entonces, ¿qué falló esta vez? Cuando preguntan a Jesús por qué no pudieron, Él responde, esta clase solo puede salir con oración. Esta respuesta nos enseña que hay batallas espirituales que no pueden ganarse solo con nuestras fuerzas humanas. La oración es el arma más poderosa contra el mal, porque nos conecta con Dios y nos llena de su poder. Sin oración, nuestra fe se debilita y nos volvemos incapaces de enfrentar los desafíos espirituales. Este episodio también es un llamado a la humildad. Los discípulos, que habían hecho milagros antes, quizá confiaron demasiado en su propia capacidad y olvidaron que el verdadero poder viene de Dios. Es un recordatorio para nosotros de que sin Dios no podemos hacer nada. La victoria sobre el mal es posible con fe y oración. El mensaje central de este pasaje es que, aunque el mal puede parecer poderoso, no tiene la última palabra. Jesús nos muestra que, con fe y oración, podemos vencer cualquier obstáculo. El demonio parecía tener control total sobre el niño, pero un solo mandato de Cristo bastó para expulsarlo. Este milagro también es una metáfora de nuestras luchas diarias. Muchas veces, sentimos que nuestros problemas nos dominan, que nuestras debilidades nos aplastan. Pero Jesús nos invita a confiar en Él. Todo es posible para el que cree, nos dice. No significa que obtendremos todo lo que queremos, sino que, con fe, veremos la mano de Dios obrando en nuestra vida de maneras sorprendentes. El amor de Jesús por los que sufren. Un detalle hermoso de este relato es la compasión de Jesús. No solo se ocupa del niño, sino también del padre, que está desesperado. Jesús se interesa por el sufrimiento humano, no lo ignora. A menudo pensamos que Dios está distante, pero este pasaje nos recuerda que Él está cerca. Escucha nuestras súplicas y nos ofrece su amor sanador. El amor de Jesús es tan grande que no solo libera, sino que también restaura. El niño no solo es sanado, sino que es levantado y fortalecido. Así es como actúa Dios en nuestra vida. No solo nos rescata del pecado, sino que nos da una vida nueva, llena de su gracia y su amor. La batalla espiritual y la resistencia del mal. El Evangelio nos muestra un enfrentamiento entre el poder del mal y la autoridad de Cristo. El espíritu impuro se resiste con violencia. Antes de salir del niño, lo sacude.
Lo arroja al suelo y lo deja como muerto. Este detalle es significativo porque nos recuerda que, cuando estamos cerca de ser liberados de algo que nos ata, el enemigo lucha con más fuerza para retenernos. Muchas veces, cuando decidimos acercarnos a Dios, cuando damos pasos firmes en nuestra fe, enfrentamos dificultades y pruebas. Esto no significa que Dios nos haya abandonado, sino que es una señal de que estamos en una batalla espiritual. Pero la victoria está garantizada si confiamos en Cristo. Jesús no solo expulsa al demonio, sino que levanta al niño y lo devuelve a la vida. Es un hermoso símbolo de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Cuando nos sentimos vencidos, sin fuerzas, Él nos toma de la mano y nos levanta. La resurrección de nuestra alma comienza cuando dejamos que Cristo actúe en nosotros. La importancia de acudir a Jesús con humildad. El padre del niño nos enseña una lección valiosa sobre la humildad. En su desesperación, reconoce su falta de fe y pide ayuda. Creo, pero ayuda mi poca fe. No trata de ocultar su debilidad, ni finge tener una fe inquebrantable. En lugar de eso, se presenta ante Jesús con sinceridad y vulnerabilidad. Dios no espera que seamos perfectos, ni que tengamos una fe sin dudas. Lo que Él busca es un corazón sincero, dispuesto a confiar en Él a pesar de las inseguridades. Muchas veces, nos cuesta reconocer nuestras debilidades espirituales. Pensamos que debemos tener todo bajo control, que debemos ser fuertes por nosotros mismos. Pero el Evangelio nos enseña que la verdadera fortaleza radica en reconocer nuestra necesidad de Dios. Cuando admitimos nuestra debilidad y le pedimos a Dios que aumente nuestra fe, Él responde con misericordia. Como el padre del niño, podemos acercarnos a Jesús y decirle: Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y Él nos fortalecerá. La fe activa que mueve montañas. La respuesta de Jesús al padre del niño es una de las declaraciones más poderosas del Evangelio. Todo es posible para el que cree. Esta afirmación nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Creemos realmente que Dios puede hacer lo imposible en nuestra vida? La fe no es solo un sentimiento, es una decisión y una acción. Es confiar en Dios incluso cuando no vemos una solución inmediata a nuestros problemas. Es orar con perseverancia, aunque no obtengamos respuestas inmediatas. Es seguir a Cristo con fidelidad, aunque las circunstancias sean adversas. El problema de los discípulos fue que trataron de expulsar al demonio sin depender completamente de Dios. Jesús les deja claro que hay situaciones que solo pueden cambiar con oración. Esto nos recuerda que la fe no es algo pasivo, sino una relación constante con Dios a través de la oración. Cuanto más cultivamos nuestra vida de oración, más fuerte se vuelve nuestra fe. El poder de la oración en la vida cristiana. Cuando los discípulos preguntan: ¿por qué no pudieron expulsar al demonio? Jesús responde: esta clase solo puede salir con oración. Esta enseñanza es fundamental para nuestra vida espiritual. La oración no es solo una práctica religiosa, sino el medio a través del cual obtenemos la fuerza para enfrentar las batallas de la vida. La oración nos conecta con Dios y nos llena de su poder. Nos ayuda a discernir su voluntad, a confiar en Él y a recibir la gracia que necesitamos. Cuando dejamos de orar,
nos volvemos espiritualmente débiles, vulnerables a la duda y al desánimo. En la sociedad actual, donde muchas veces se busca resolver todo con soluciones humanas y técnicas, el Evangelio nos recuerda que hay problemas que solo pueden solucionarse con la intervención de Dios. No se trata de cruzarnos de brazos y esperar milagros sin hacer nada, sino de entender que hay batallas que solo se ganan cuando nos arrodillamos en oración y confiamos plenamente en Dios. Dios no se olvida de quienes sufren. El milagro que realiza Jesús no solo es una prueba de su poder, sino también de su amor y compasión. Él ve el sufrimiento del niño, la angustia del padre y la incapacidad de los discípulos, y actúa con misericordia. Esto nos recuerda que Dios no es indiferente a nuestro dolor. A veces, cuando atravesamos dificultades, podemos sentir que Él no nos escucha, o que ha olvidado nuestras oraciones. Pero el Evangelio nos muestra que Jesús siempre está atento a nuestras necesidades. Cuando enfrentamos momentos difíciles, cuando parece que el mal nos ha derrotado, debemos recordar que Cristo tiene el poder para levantarnos. Su amor es más grande que cualquier prueba, y su misericordia nunca se agota. Que este pasaje nos ayude a confiar más en Dios, a fortalecer nuestra fe, y a vivir con la certeza de que, con Cristo, toda batalla se convierte en victoria. La enseñanza sobre la autoridad de Jesús. El relato del Evangelio de Marcos nos muestra nuevamente la autoridad de Jesús sobre los poderes del mal. La expulsión del demonio no es simplemente un acto de compasión, sino una revelación del reino de Dios en acción. Jesús no solo habla sobre el amor y la misericordia de Dios, sino que los hace visibles y concretos mediante sus obras. El enfrentamiento con el espíritu impuro demuestra que el reino de Dios es una realidad que desafía al mal. Jesús tiene el poder absoluto sobre las fuerzas que destruyen la vida del ser humano, y esto nos da esperanza. Nos recuerda que, en medio de las dificultades, podemos acudir a Él con confianza, porque su poder sigue actuando en nuestra historia. La incredulidad como obstáculo para el milagro. Uno de los elementos más significativos de este pasaje es la lucha entre la fe y la incredulidad. El padre del niño tiene fe suficiente para acudir a Jesús, pero también siente dudas. Su súplica, creo, pero ayuda mi poca fe, refleja el dilema de muchos de nosotros. Queremos confiar en Dios, pero a veces las dificultades nos abruman y nos cuesta mantener la esperanza. La incredulidad impide que veamos la acción de Dios en nuestra vida. No porque Él deje de actuar, sino porque nuestra falta de confianza nos ciega. Jesús insiste en que la fe es clave para experimentar su poder. No se trata de tener una fe perfecta, sino una fe que se abre a la gracia de Dios, y que, aun en medio de las dudas, se aferra a Él. La misión de los discípulos y su preparación espiritual. Los discípulos intentaron expulsar al demonio, pero no pudieron. Cuando le preguntan a Jesús por qué fracasaron, Él les responde que esta clase de espíritu solo puede ser vencida con oración. Este es un punto clave. Los discípulos tenían el encargo de llevar a cabo la misión de Jesús, pero sin una vida de oración profunda, su acción era ineficaz. Esta enseñanza es muy actual.
Como cristianos, tenemos la tarea de llevar el Evangelio al mundo. Pero no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Sin oración, sin una relación auténtica con Dios, nuestro testimonio pierde fuerza. La oración nos conecta con la fuente de todo poder, Dios mismo. Solo desde esa comunión podemos realmente transformar el mundo. La necesidad de una fe perseverante. El padre del niño es un ejemplo de perseverancia en la fe. A pesar de su incertidumbre, no se aleja de Jesús ni se rinde. Al contrario, clama por ayuda. Y esa misma actitud hace posible el milagro. En nuestra vida, muchas veces enfrentamos situaciones en las que no vemos respuestas inmediatas. Puede ser un problema familiar, una enfermedad, una lucha interna. En esos momentos, el ejemplo de este padre nos invita a insistir, a no alejarnos de Jesús, sino a acudir a Él con confianza. La fe no es solo creer en Dios, sino mantenerse firme en la espera, aun cuando las circunstancias sean adversas. La acción de Jesús que restaura la vida. El momento en que Jesús toma de la mano al niño y lo levanta es profundamente simbólico. No solo lo sana físicamente, sino que le devuelve la dignidad, la vida y la libertad que el mal le había robado. Jesús hace lo mismo con cada uno de nosotros. Nos encuentra en nuestra debilidad, en nuestras caídas. Y con su amor nos levanta. Su poder no es solo para realizar milagros espectaculares, sino para restaurar el corazón humano. Cada vez que experimentamos su misericordia, cada vez que nos perdona y nos da una nueva oportunidad, estamos viviendo la misma realidad que este niño sanado por Jesús. La oración como arma espiritual. Jesús enfatiza la importancia de la oración como un medio indispensable para vencer las fuerzas del mal. Esto nos recuerda que la vida cristiana es un combate espiritual. No luchamos contra enemigos visibles, sino contra todo aquello que intenta alejarnos de Dios. El pecado, la tentación, la desesperanza, la autosuficiencia. Sin una vida de oración constante, nuestra fe se debilita. Sin oración, nos volvemos vulnerables a la duda y al miedo. Pero cuando nos apoyamos en la oración, recibimos la fortaleza para resistir cualquier prueba. La oración nos permite ver la realidad desde la perspectiva de Dios y nos capacita para enfrentar cada situación con confianza en su amor y poder. Jesús, la respuesta definitiva a nuestras luchas. Este pasaje nos muestra que Jesús es la única respuesta definitiva para nuestras luchas. Ni los discípulos, ni el padre del niño, ni nadie más pudo solucionar el problema. Solo Cristo. Esto nos recuerda que, aunque haya muchas cosas que podamos hacer para mejorar nuestra vida, al final es en Él donde encontramos la verdadera solución. Cuando confiamos plenamente en Jesús, cuando le entregamos nuestras cargas y reconocemos nuestra dependencia de Él, experimentamos su poder transformador. Nos fortalece en la fe, nos libera del temor y nos guía en el camino de la salvación. Que este Evangelio nos ayude a renovar nuestra confianza en Jesús, a fortalecer nuestra vida de oración y a vivir con la certeza de que, con Él, toda lucha puede convertirse en victoria. Conclusión, una fe que se fortalece en la oración. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe.
¿Es una fe fuerte o débil? ¿Realmente confiamos en Dios o dejamos que la duda nos paralice? Jesús nos recuerda que la fe no es solo creer en su existencia, sino confiar plenamente en su poder y amor. También nos enseña que la oración es esencial en nuestra vida. No podemos enfrentar las dificultades espirituales con nuestras propias fuerzas. Necesitamos estar en comunión con Dios, buscarlo en la oración constante y fortalecer nuestra relación con Él. Que este Evangelio nos motive a crecer en la fe, a confiar más en Dios y a vivir en oración, sabiendo que con Cristo todo es posible.